¿Qué tal, Everardo? ¿Qué tal, Mel? Empezamos nuestra cuarta sesión en línea de investigación en el área de salud mental, particularmente necesidades y discursos sobre la salud mental en usuarios de estos servicios dentro de comunidades presenciales y dentro de comunidades virtuales. Por lo que implica este proyecto, es importante mm, abrir una cuestión de contexto, de establecimiento de... Ay, ¿no aparece ya la infografía o sí aparece? ¿Ahora Sí, sí se ya? aparece. Ah, ok, es que no quería que se apagara eso. Primero tengo que ir al texto. Aquí está el texto. Bueno, el punto es que mm, hay una serie de complicaciones con esto. Cuando desarrollé mi tesis de grado, había un cierto tipo de historia de la psicología que me encontraba. Ese tipo de historia de la psicología intenta cubrir amplios periodos, ¿sí? Intenta mostrarnos cómo ha sido la evolución de la psicología. Y respecto a ese tipo de cuestiones, encontré que era un poco inaccesible tener un contexto desarrollado, entendido, profesional de los asuntos sociales. Es decir, había profesionales de las disciplinas de la salud mental que intentaban reconstruir esa historia. El problema era que no parecía que tuvieran mucho conocimiento de cuestiones sociales, culturales, políticas o de un parámetro teórico para involucrarse en la historiografía. Entonces, a mi entender, puedo ser injusto por concluirlo así, pero también es parte de ser honesto. Yo vi historiografías pudieron haber desarrollado mejor sus líneas temporales o su periodización, ¿no? Entonces, respecto a esto, tengo tres referentes que consideré para dar un ejemplo. El primero es una historiografía que realiza Hugo Alberto Klampenbach. Su propuesta es trazar una aproximación a la historia intelectual de la psicología. En esa historia intelectual de la psicología, en un texto que se llama Una historia de la psicología latinoamericana, él explica un esquema de una serie de periodos, empezando por el laicismo de principios del siglo XIX, 1819. Explica el paso hacia el espiritualismo romántico, todavía en la primera mitad del siglo XIX, 1839. Continúa con el historicismo a mediados del siglo XIX. No sé si en la infografía eso se alcance a ver mm, suficientemente porque aparece como súper resumido, ¿no? O sea, en la parte donde dice de la época colonial al liberalismo, ahí hay un detalle. En el largo entendido del tiempo donde se puede estudiar esta cuestión de la salud mental o de la psicología, creo que es posible encontrar momentos de coyuntura, ¿no? Y es en lo que nos podemos centrar, porque de lo contrario, esto también se puede convertir en ir hasta los griegos, ¿no? Porque sí hay historiografías que lo explican de esa manera. El problema, creo yo, es que perdemos los elementos histórico, políticos, socioculturales que hacen relevantes tomarlos en cuenta. Entonces, por eso el filtro, lo que considero que sería más adecuado, debe pasar por entender esas coyunturas, por entender esos momentos que son importantes en la construcción de este fenómeno que es la salud mental, ¿no? Y esta historización creo que es adecuado entenderla en el contacto de dos mundos, ¿no? El mundo colonial hispano y el mundo de los pueblos originarios, ¿no?
choque, ¿no? Cultural en el momento de la conquista, me parece que tiene elementos importantes para discutir, ¿no? Entonces, por eso creo que es relevante considerar una historización así. Por lo que les estoy comentando de la historización de Klampenbach, como él está haciendo una historia intelectual, pues él considera que formalmente no empiezan estas discusiones hasta el siglo XIX, pero nos estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? A él empieza en 1810 y algo, y nosotros podríamos hablar de una cierta historia de la salud mental o una eh, historia de la protopsicología, por decirlo de alguna manera, en el siglo XVI. Ya podíamos estar hablando de eso, ¿no? Entonces, quiero mostrarles, ahorita les quiero compartir ese cuadro donde tengo los ejercicios de historiografía de estos autores para que veamos a qué me refiero. Ahora sí ven la tabla, Sí, ¿ok? Bueno, entonces me refería a eso, ¿no? Comienza en 1819 y se desarrolla a través de distintos periodos de discusión académica. Esto es lo que nos identifica, es eh, a partir de dónde se construyen los debates. Estos son debates argumentales. Tiene más que ver con un entendimiento de la discusión teórica. Después del historicismo, empieza, según Klampenbach, el periodo del positivismo. Esta es una historia de América Latina, donde toma evidencia una revisión de archivo de países como Chile, Colombia, Brasil, Argentina, México, intenta cubrir la región como un todo, ¿no? Eso tiene también algunos paréntesis importantes. Cada una de las regiones tiene sus características moleculares. Es muy complicado también hacer conclusiones de toda una región con aspectos tan diferentes. O sea, si estudiamos historia regional, la Nueva Galicia tiene sus particularidades que le hacen muy diferente a la Ciudad de México, el centro de gobierno de la Nueva España, y simplemente en esos dos focos urbanos tendríamos suficiente para decir, es complicado concluir que hay una sola historia de estos asuntos intelectuales en toda América Latina. Hay mucho detalle que se pierde con un enfoque así de amplio y sin algunas discusiones que creo que son importantes. Entonces, por eso no es la mejor idea que se considere este tipo de historiografía para el problema que se plantea. Y mencionaré en breve a qué me refiero con el problema. Pasamos por el experimentalismo de final del siglo XIX y identificamos la profesionalización a mediados del siglo XX. Ahí se acaba. Es una historia intelectual. Hugo Alberto Klampenbach no nos miente, él dice directamente que él se va a concentrar en los aspectos intelectuales, pero si tenemos algo de acercamiento, de entendimiento con las lecturas de Michel Foucault o de la perspectiva del análisis de discurso de Michel Foucault, vamos a tener claro que en ese tipo de historia, más que las discusiones, digamos, de teoría o de académicos o de intelectuales, importa la práctica social. Y con práctica social no quiere decir que nos estemos desconectando de las palabras, ¿sí? Porque estamos reorientando el análisis hacia los documentos que dan muestra de cuáles eran los ejercicios o las prácticas que se buscaban, que se promovían. Es decir, los protocolos de trabajo o de organización del trabajo en los talleres, eso es un documento que habla de las prácticas. Los protocolos médicos, los documentos jurídicos legales, las querellas jurídico-legales, todo eso también nos habla de las prácticas. Es el enfoque Foucaultiano al asunto. Desde la mirada de Klampenbach, todo esto se pierde. No tenemos entonces mucho entendimiento de cómo se desarrolló la psicología en la sociedad. Lo que tenemos es cómo algunas personas que en la mayoría de los casos no tenían la posibilidad de influir como ellos hubieran querido en en la cultura y en la sociedad, pues entonces nos quedamos con una historia de las élites, ¿no? De las élites académicas y perdemos el foco de lo que era socialmente relevante en un momento o en una sociedad o en una cultura.
Algo parecido podría ocurrir con esta otra historiografía de César Gómez Flores, es una tesis de la UNAM, pero no porque no considere el aspecto social y político, sino por el, el enfoque muy normativo y oficialista y la falta de una mirada más centrada en los momentos. No podemos entender muy claramente en este ejercicio de César Gómez Flores, perdón, cómo son esos intercambios entre las personas en un determinado periodo, qué se busca promover, qué se busca sancionar, cuál es la idea de ciudadano, por ejemplo, que se construye. ¿Por qué? Porque este se ocupa de un periodo moderno. Realiza un análisis sobre la historia de la salud mental desde la perspectiva de la política pública. Lo hace en un periodo desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX. La periodización es importante porque él sí considera ya la época colonial, ¿sí? Él sí se va a los inicios del siglo XVII, finales del siglo XVI, y eso permite vislumbrar algunas discusiones importantes porque recupera muy buena bibliografía. Eso sí es importante, nos conduce a quienes nos van a dar más contexto de estas cuestiones, aunque no se desarrollen tan explícitamente en su recuperación. Esta es una tesis. Y después del periodo colonial, pasa a liberalismo y ciencia, después explica la institucionalización psiquiátrica a principios del siglo XX, la industrialización y el resurgimiento de la psiquiatría y el periodo de crisis y modernización. Finalmente, uno que creo que es muy importante porque es más contemporáneo, creo que este es del año 2016, Iván Noé Martínez Salazar, Erika Acevedo Stefanoni y Luis Ángel Martínez Hernández. Ellos analizan los antecedentes de la relación entre la medicina tradicional indígena y la salud pública. Casi todos ellos tienen un vínculo institucional con la psiquiatría, o trabajan para el Instituto Psiquiátrico Nacional o trabajan para el IMSS en una sección de salud mental asociada a la psiquiatría. Entonces, esto genera un efecto interesante. Aunque sí tienen un entendimiento más amplio de la relevancia de la medicina indígena tradicional y de cómo se relaciona con toda la institución de la salud pública, aunque sí lo conocen más, ellos presentan algunas categorizaciones que nos hacen preguntarnos más sobre el contexto y más sobre las relaciones sociopolíticas entre estos diferentes actores, los diferentes momentos, y todo esto tiene que ver con una pregunta sobre la actualidad, tiene que ver con el ahora. ¿Cómo empiezan? Empiezan por decir que la medicina prehispánica se caracterizó por un pensamiento mágico religioso. Esta diferencia entre el pensamiento mágico religioso y el pensamiento civil, desarrollista, técnico, moderno, de donde va a surgir la medicina, es una dicotomía que para lo que es la comunicación entre la medicina tradicional y las ciencias de la salud, para lo que es ese propósito, no funciona mucho. Es decir, los antropólogos o los científicos sociales que están trabajando para poder comunicar la medicina tradicional y las ciencias de la salud no están escogiendo esta dirección. Ese es el primer sesgo que podemos encontrar en este tipo de estudio. Después no mencionan que la atención a los enfermos mentales durante la colonia existió a partir de algunos hospitales generales y también se menciona brevemente, no se ahonda mucho, en cómo desde ese tiempo ya existía una medicina tradicional en la forma de curanderos o parteras que formaban parte de los hospitales generales y que podían dar atención a la ciudadanía. Se nos menciona el periodo de institucionalización psiquiátrica a mediados del siglo XX. Si se fijan, en esta parte del desarrollo no hay un enfoque tanto en política pública y por eso el detalle que maneja César Gómez Flores no está acá. Esto lo podemos ver directamente en las fechas, no tenemos que ahondar tanto. Sin embargo, pues sí es importante leerlo y conocer el texto, ¿verdad? Lo menciona así para ahorrar tiempo en la exposición.
El punto final de esto es que aplauden esta modernización psiquiátrica, cómo mejora la calidad del servicio, etcétera, etcétera. Y pues claro que es entendible que se haga así, porque son personas que precisamente se dedican al servicio público y que buscan que su trabajo mejore en calidad y con el tiempo, ¿no? Entonces, puede haber le llamamos a eso sesgo de grupo, ¿no? Yo formo parte del grupo, yo hablo bien por el grupo. Eso es importante considerar miradas exógenas también, ¿no? No solamente endógenas. Nos habla de una coexistencia entre el modelo de salud mental y la medicina tradicional indígena desde el siglo XXI con los ejercicios del modelo Miguel Hidalgo comunitario, de lo cual va a ser importante ahondar más a futuro, pero hay un par de trabajos que ya he revisado que sí nos pueden decir cosas más en concreto de este famoso modelo Hidalgo, tanto de la implementación e incorporación de la medicina tradicional, y si es cierto que estas cuestiones ya han sido superadas según presenta la historiografía desde la psiquiatría, ¿no? Entonces, considerando estas cuestiones, podemos llegar al entendido de que es complicado entender qué es la salud mental si todo esto forma parte de lo que ha sido o de lo que pudo haber sido o de los antecedentes de esta perspectiva. Eso me lleva a compartirles de nuevo la infografía que estamos realizando acá, porque ahí vienen algunos aspectos también conceptuales. ¿Sí? Entonces, justo vamos a revisar en la parte inferior una serie de propuestas conceptuales que nos ayudan a desglosar el fenómeno estudiado. Ahorita señalo a qué me refiero. Quiero mover nada más la barra aquí de abajo. Mm, mm, mm. No la puedo mover. Bueno, voy a intentar leerlo sin eso. A enfrentar este objeto de estudio, que son las expresiones lingüísticas, ya hemos revisado teoría suficiente para concluir que la comunicación tiene distintas dimensiones y niveles de complejidad. Por lo visto y por el contexto de lo que es la salud mental y por todas las discusiones, coyunturas y tensiones que hay al respecto de ese concepto, no podemos no entender cuál es el fondo histórico, porque si no entendemos el fondo histórico, luego no entendemos a los actores que compiten por el significado de la salud mental, ¿sí? De ahí que hay algunas herramientas conceptuales que pueden servir. Lo primero, la perspectiva del discurso como práctica social que encontramos en la perspectiva Foucaultiana. Esta, lo voy a subir esto para que no me moleste acá de este lado. Está guiada tanto por la historiografía y análisis epistémico histórico de Michel Foucault con la sociedad disciplinar, con la actualización que le dio el sociólogo del King's College de London, Nicholas Rose, y su estudio sobre el complejo psi, cómo la sociedad psi se constituye justamente más formalmente desde el siglo XIX en Inglaterra y cómo pasa a tener algunas evoluciones contemporáneas con la incorporación de las neurociencias. Es decir, muchos de los elementos que nos explica Michel Foucault sobre la sociedad disciplinar evolucionan en sus tecnologías para incorporar a la psicoterapia, a la psiquiatría, a la psicología en las formas de la psicoeducación, la psicología organizacional, etcétera, etcétera. Estos profesionales se convierten en los técnicos de la sociedad disciplinar. ¿Qué es lo que tiene este enfoque de Michel Foucault?
A diferencia de Klampenbach, no se preocupa por qué discuten los psicólogos o los psiquiatras de la época. Es irrelevante. Lo que importa es cómo están teniendo acción en la realidad, qué es lo que están ejecutando, qué es lo que están haciendo. Y es lo que sí estudia Nicholas Rose. Nicholas Rose desde el siglo XIX, estudia en el siglo XIX en Inglaterra cómo se incorporan estos profesionales, sí, a las acciones y prácticas de la sociedad, pero no se incorporan hasta el siglo XIX. En la historiografía de Michel Foucault, la sociedad disciplinar se puede rastrear en algunas manifestaciones desde el siglo XVI, pero más en concreto en el siglo XVI y XVII. Es decir, existe una protopsicología que es la que explica Michel Foucault. Esa protopsicología permite a Nicolas Rowe desarrollar su explicación de cómo son esas tecnologías psi. Después de esto, hay que ayudarnos un poco de la historia conceptual y la sociolingüística. ¿Por qué? Porque la complejidad de lo que estamos observando en esta línea del tiempo nos dice que hay muchos campos semánticos tratando de explicar, entre comillas, lo mismo. Salud mental es un concepto compuesto, donde vamos a tener que, de alguna manera, tener claro qué significa salud y qué significa salud en la línea histórica. Y es importante diría también fascinante de entenderla y de conocerla, cómo esa historia del concepto de salud nos lleva también al contacto entre la medicina tradicional y la medicina eclesiástica del periodo colonial. Esas dos vertientes tienen un contacto. Hay algunos libros que nos pueden dar a entender un poco qué fue lo que pasó en ese periodo. Ahorita estoy leyendo a Noemí Quesada, que es una etnóloga que estudia cómo se incorporaron los curanderos y las parteras en las instituciones de salud del periodo colonial. Entonces sí es conocible y sí lo podemos relatar, pero sí implica esa extensión, ¿no? de la historiografía, al menos para nuestros propósitos. No es que el historiógrafo lo desconozca, no es que el etnólogo lo desconozca, no es que la etnohistoria lo desconozca, sino que en nuestro espacio gremial de profesionales no lo hemos subrayado lo suficiente como para que un psiquiatra o psicólogo que realiza una revisión historiográfica y que construye una revisión historiográfica no ignore o no eluda estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos va a permitir hacer la historia conceptual y sociolingüística. Esto va de la mano. No podemos, creo yo, esa es mi propuesta, desarticular la perspectiva Foucaultiana y la perspectiva de Koselleck. Para mí, la perspectiva de Koselleck tiene esta bondad más abarcadora. No se concentra tanto en las tensiones, en las fricciones de lo social y de lo político, y puede justamente ayudarnos a entender algunos elementos de los conceptos que no están directamente relacionados con las dinámicas de poder. Sin embargo, no vamos a eludir la cuestión del poder porque son conceptos que se relacionan muy hondamente con el control y la administración de poblaciones, ¿sí? Cuando digo todo esto, cuando digo poder, cuando digo administración de poblaciones, no quisiera tampoco que se entendiera que estoy hablando peyorativamente o en un sentido negativo del control y de la administración. De hecho, me parece que independientemente de si las personas tienen unos propósitos explícitos de administración, lo hacen o lo hacemos, ¿no? Independientemente de que tengamos propósitos de relacionarnos con otros a partir de una estrategia de poder, independientemente de que tengamos una intención explícita o no, eso existe, ¿no? Entonces, a esto sugiero más un enfoque ontológico más que político, ¿sí? Es más conocer la realidad que enfrentarla con una estrategia o con una serie de tomas de decisiones, al menos de momento, ¿no? Preliminarmente. Después también es importante algunos elementos de teoría de medios y de digitalidad. ¿Por qué? Porque no podemos entendernos a nosotros y a nuestro objeto de estudio si no entendemos esto, ¿sí?
La construcción histórica del concepto de salud y de salud mental y de salud mental comunitaria, como lo quiere proponer la institución oficial, debe de comprender teoría de medios y debe de comprender el fenómeno de la digitalidad. Ahí podemos encontrar algunos fenómenos precisamente comunitarios. No quiere decir que nos vamos a cerrar solamente a entender eso. Queremos evidentemente también conocer mejor esos fenómenos comunitarios en los espacios presenciales. ¿Qué nos juega en contra? Que esos espacios comunitarios no se han construido explícitamente en torno a las discusiones de salud mental. Tendríamos que, si bien seguir buscándolos, que sean naturales, que su desarrollo no sea algo guiado, si aún así no se encuentra en ese estado, habría que proponerlos y realizarlos para comprender ambas dimensiones de este fenómeno, ¿no? Aunque sea de una manera preliminar o exploratoria, ¿no? Esto en ningún sentido quiere decir algo concluyente sobre cuál es el estado actual de la salud mental comunitaria, sino por lo menos establecer esos parámetros conceptuales para poder conocerlo, ¿no? Ya dicho esto, creo que ya puedo pasar a la parte de cómo lo hacemos. Este asunto de la historia conceptual y sociolingüística, ¿cómo se hace? Tengo entendido que Mel ya lo leyó. Me gustaría escuchar una introducción de Mel en un primer momento y de Eve en un segundo momento. ¿Va? Empezamos con Mel. ¿Cómo se podría hacer esa historia conceptual? ¿Qué entiendes por historia conceptual? Ay, perdón. Pues de algo que me acuerdo mucho de lo que hablaba era como el cambio que se hacía de los conceptos, bueno, no sé si decir conceptos, pero que había una importancia temporal, de que, de que por ejemplo, ponía como que el ejemplo de la antigua Grecia, que Sí. ellos introducían un término que era algo así como algo relacionado a una comunidad política, no Mm, recuerdo muy bien, pero que esas mismas palabras fueron cambiando según el contexto histórico en el que se encontraban y también en el lugar en el que se encontraban. Y también hablaba ujú. de estas, de estos sismos, ¿no? Sí, Capitalismo, liberalismo, ahí exacto. está, ¿no? Y que Ujú, como estos, fuera de que hablaran de algo del presente, se referían al futuro y de las expectativas que se tenían de futuro y justamente también hablaba de esto de que, ah, pues, como de pasado, presente y futuro sí, sí, sí. y que todas involucraban como cierta intencionalidad en la hora del discurso. Y creo que eso es de lo que más me acuerdo. Sí, de hecho me parece un excelente resumen, Mel. Por tu parte, Eve, ¿qué recuerdas de esta lectura? Pues sí, pues justamente como las capas temporales que tienen varios conceptos y también como a veces como que tenemos que darle un enfoque a un concepto como para poder entenderlo Ujú. o como pues todos entendemos como un concepto como de manera general, Sí, pero pues al expresarnos con él como que ya igual como que tienes que ya meterte en un enfoque. sí, sí, sí. Es creo que algo que nos pasa todo el tiempo porque el lenguaje tiene eso, ¿sí? El lenguaje co- carga consigo en su composición historias. Nuestros instrumentos, nuestras herramientas para comunicarnos, es decir, ese gran cuerpo que es la lengua, en sus miembros encuentra una historia particular, una genealogía propia. Y es algo que muchas veces podría parecer que no suma mucho a nuestro entendimiento de la realidad y de cómo lidiamos con ella. Pareciera que no, pero eso solo en el nivel cotidiano, ¿no? La manera en la que nosotros resolvemos nuestros asuntos cotidianos seguramente no van a demandar que resolvamos problemas de la historia lingüística, ¿no? O de la lingüística histórica. Seguramente nuestras cuestiones cotidianas no lo van a demandar. Pero el problema que se plantea en esta investigación no son asuntos cotidianos, son asuntos de la competencia
por el sentido de un área conceptual en el que están participando, y voy a citar aquí un poco la problematización que voy a hacer en el Congreso de Puebla. Eh, Hay actores contemporáneos que están relacionados con toda esta historia, ¿no? Yo les pregunto, em, ¿son los practicantes actuales de la medicina tradicional unos que tienen que ver con la salud mental? ¿Tienen o no tienen que ver? Preguntémonos eso. ¿Las comunidades católicas actuales tienen o no tienen que ver en la competencia con el sentido de lo que es salud mental? ¿La psiquiatría tiene o no tiene que ver con la competición por el sentido de lo que es la salud mental? ¿La neurociencia tiene o no tiene que ver? ¿Los psicólogos tienen o no tienen que ver? ¿Los gobernantes, las personas que tienen la capacidad de administrar poblaciones, tienen o no tienen que ver? ¿Los usuarios tienen o no tienen que ver? Claro que cada uno de estos actores es resultado de su historia política concreta. Si no se considera esta historia amplia, lo que vamos a hacer es desatender a los actores que en el mundo contemporáneo forman parte de la competencia por ese sentido. Ahora, otra pregunta. ¿El marco conceptual que estamos proponiendo resuelve de manera absoluta y definitiva? Seguramente no. Es bastante posible que nos estemos dejando cosas. Sin embargo, con las intenciones tanto conceptuales, es decir, teóricas, como empíricas, en ambos niveles podemos legar algo, ¿no? A un historiador que le interese en el futuro hacer este ejercicio de una manera más profesional, ¿verdad? Eso no quiere decir que la manera en la que lo hago yo carece de seriedad o de rigurosidad, sino que el tiempo que le puede invertir a esto no es de la misma proporción que un historiador podría lograr en una investigación de tesis de maestría o en una investigación de tesis de posgrado, porque creo que esta investigación es importante para la salud mental en concreto y para la salud pública en general, ¿sí? Todas estas cuestiones me parecen muy importantes. Ahora, eh, otros elementos de la lectura que creo que son importantes, ya definimos este asunto de los actores, ya definimos este asunto de las capas de temporalidad en los conceptos. Ahora me quiero concentrar, es que aquí no está esa lectura, en una de las proposiciones de Koselleck. Koselleck dice, es tal vez imposible escribir la historia de conceptos aislados. No es posible estudiar la historia de conceptos aislados, nos dice Koselleck. Les puedo mencionar, ¿no? El concepto de alma y el concepto de cuerpo, ¿ustedes lo relacionan a la salud mental? Mel, Yo creo que sí, sí, sí. podemos conceptualmente asociarlo, pero Sí. hago otra pregunta. En la forma moderna, es decir, las instituciones cuando explican qué es la salud mental, utilizan el concepto de alma. Podrían utilizarlo como antecedente, pero no como algo actual. Lo mencionan justamente como algo que ocurrió en algún momento y que evolucionó, ¿verdad? Progresó para convertirse en algo de un carácter más técnico, a lo mejor más integrador. Eso no quiere decir que el concepto de salud contemporáneo carezca de, mm, ¿cómo decirlo?, de pluralidad, ¿no? Es decir, el mismo concepto de salud mental tiene otros discursos que lo componen. El elemento de la salud social está ahí, el elemento de la salud biomédica está ahí, el elemento de la salud, ahora sí, propiamente mental está ahí, todo convive en ese solo concepto. Pero lo que sí va a ser extraño que encontremos va a ser que en la definición aparezca el concepto de alma. Pero sí es importante justamente asociar esos momentos en los que esa transformación o esa discusión o esa argumentación se dio, porque
hay coyunturas importantes, no solamente entre la medicina tradicional indígena y la forma de la medicina escolástica, no solamente ahí, también en esa historia intelectual que nos explica Klampenbach, que nos explica incompleta, hay algunas discusiones muy importantes de el escolasticismo y el positivismo respecto precisamente a conceptos como alma, y hay unas explicaciones sociohistóricas muy relevantes de por qué esto es así. Entonces, no hay que ignorar justamente también cómo se construyen instituciones, cómo se construyen espacios administrativos o de sanción, y cómo esto tiene que ver con que algunas conceptualizaciones o discursos tengan más facilidad de circular o menos facilidad de circular. Entonces, no vamos a encontrar conceptos aislados, ¿sí? Primera tesis, si la podemos escribir ahí en el chat para no olvidarla, estaría excelente. Dice, hay una dificultad también para delimitar dónde vamos a establecer la unidad de análisis. ¿Vamos a analizar párrafos o vamos a analizar libros enteros? O en lugar de libros enteros, vamos a analizar un debate político. O el debate político nos lleva a estudiar todo un periodo histórico. Esto no puede ser establecido por un manual, ¿sí? Lo que va a definir de qué nos vamos a ocupar cuando hacemos este ejercicio historiográfico, lo va a definir la pregunta, ¿sí? Por eso les mostraba mi esquema de los niveles de realidad. Si nos vamos a ocupar de la dimensión discursiva, si nos vamos a ocupar de ese espacio de tensión entre la comunicación de actores, donde cada uno de los conceptos puede tener un fondo histórico, pues a mí me interesa cuáles son todos esos actores que están en competencia en esa área, ¿sí? Semántica, en esa área semiótica también, y cómo construimos una historiografía que nos haga comprensibles a esos actores. En mi tesis de grado, yo iba a realizar entrevistas con una persona que había sido internada en contra de su voluntad. No saben lo útil que fue leer La Sociedad Disciplinar de Michel Foucault, entender cómo funciona el documento legal para el internamiento involuntario. ¿Cuáles son todos esos conceptos que justifican la racionalidad de gobernar a alguien que no puede ser gobernado por él mismo? Todos estos argumentos se encuentran ya en el siglo XVII, se encuentran ya algunos en el siglo XVI, y a lo mejor no en la forma psiquiátrica, pero sí en la administración de talleres de trabajo o militares o de escuelas, ¿no? Entonces, es por eso que es importante no dejar algunos elementos que son clave, ¿no? Con esto no quiero decir que vamos a desarrollar una cronología legible. Ese va a ser un problema. En el sentido de relato y en el sentido narrativo se va a tener que abandonar, pero sí vamos a mantener esa presión conceptual, es decir, de esos momentos donde empiezan a aparecer transiciones en los conceptos. Esto también quiere decir que van a haber preferencias personales y van a haber consideraciones prácticas, ¿no? Una de esas consideraciones prácticas va a ser el tiempo que tengo. Estamos viendo ahorita la infografía, ¿verdad? Sí. Sí. Quisiera mostrarles el cuadro de análisis bibliográfico que estoy construyendo. Este es el cuadro de análisis bibliográfico. ¿Ya se observa en la pantalla? Sí. Sí. Ok, vamos a ir contando cuántos. Estos son trabajos que ya revisé, por lo menos en su presentación y en sus propósitos. Revisé su presentación y sus propósitos, es decir, su introducción o su propuesta. Revisé su bibliografía, revisé su índice, y si había elementos conceptuales que se relacionen a la salud mental o a la problematización del estudio, si había elementos conceptuales de esas características, me dirigía a ellos para comprender mejor cómo se les abordaba o cómo se les trataba. Si los encuentras tú en blanco, quiere decir que todavía no hago notas de revisión de archivo de ellos. Si los encuentras en amarillo, ya tengo notas de lectura de esos textos.
Y si están en rojo, quiere decir que por lo que revisé, los deseché, no me van a servir. Solamente quisiera que los fuéramos contando. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voy en el 30. Tengo algunos otros que no he terminado de revisar, que en el transcurso del posgrado tendré que hacerlo. No lo hago con las intenciones de leer absolutamente todo, porque como estamos viendo, algunos se desechan o algunos voy a jerarquizarlos. Hay algunos que entiendo que tienen más prioridad que otros. Esa prioridad pues tiene que ver con cómo van a aportar al problema que estoy planteando. Si no planteo primero lo que me quiero responder, no puedo seleccionar y priorizar qué es lo que me va a servir. Entonces, esa es la lógica, ¿no? De cómo se irá desarrollando esta historia conceptual. Hay algunas cosas que ya son, digamos, unas direcciones importantes de esto, ¿no? Que son las que vamos a discutir ahora. Continuando con Koselleck. Veamos dónde está el texto de Koselleck. Aquí está. Bueno, como bien dice Mel, una de las cosas que explica Aristóteles es el concepto de sociedad civil, ¿sí? Cómo existió en Aristóteles y cómo se entendió en la sociedad romana como sociedad civil, en la cual se referían a los que tenían el estatuto de ciudadanos. Se dejaban aquí a los esclavos fuera. En los conceptos ilustrados de sociedad civil, se supone, una de las intenciones es incorporarlos a todos, incluidos los esclavos, porque es una propuesta universalista. Sin embargo, cuando se lea en los textos griegos, se tiene que saber ese contexto de que no se refiere a todos, no es universal en el sentido moderno. Estos son los aspectos de distinción entre las conceptualizaciones que aunque tengan la misma forma, pueden tener un fondo diferente. Eh, el periodo moderno temprano lo aplicó a la sociedad de órdenes y de estados. Dice, los argumentos aristotelianos y de Cicerón fueron adaptados a las sociedades caracterizadas por un modo formal jerárquico, Sharpley es gran, como ampliamente, definidamente, marcadamente, de organización política. Después, el periodo de la Revolución Francesa y la Ilustración, donde cambió el concepto drásticamente y agregó algunas capas de significación. Esto quiere decir, si ya existía la concepción griega, si ya existía la concepción romana, si en el periodo premoderno se pulió en un determinado sentido y aparece, salud, perdón, si aparece en la ilustración otra explicación, ya tenemos ahí 4 capas de sedimento, ¿sí? Donde todas se comunican. Y aquí dice Koselleck, el concepto de duración va a ser importante. El concepto de duración nos vendría a explicar esta manera en la que las capas se relacionan. Cada concepto tiene su complejidad temporal y nos remonta, perdón, a la explicación que hace al inicio Koselleck de que hay que definir no solo cuál es la unidad de análisis, hasta dónde vamos a leer y qué es lo que vamos a leer de esa explicación, y también qué tanto vamos a comprender del periodo, hacia dónde vamos a profundizar nuestra comprensión del periodo, que tiene que ver tanto con definir qué tanto leemos y también con cuánto tiempo contamos para hacerlo. Esos son aspectos ya más metodológicos y más técnicos. Dice, esto acumula una variedad de significados a través del tiempo de estas capas temporales de significado.
A esto se agrega lo que nos comentaba Mel sobre los ismos y su relación entre la experiencia y la expectación. Aquí ya encontramos, porque esto es algo importante que ya habíamos visto con la explicación de Cermeño. eh, Cermeño lee a Koselleck y a esta historia que es conceptual o conceptualista, eh, y algo de lo que explica Koselleck ya se encuentra más definido en el trabajo de Cermeño. Esto que estamos viendo es anterior a Cermeño, ¿sí? Este es un trabajo que nos dice la presentación del texto corresponde a los 70 y el texto que leímos de Cermeño corresponde a los 90 para que entendamos que lo que leímos de Cermeño es más actual que esto, ¿sí? Sin embargo, es claro, indispensable que conozcamos a los clásicos. Uno de los problemas que plantea esto es la diferencia entre la pragmática del lenguaje y la semántica del lenguaje. La pragmática del lenguaje, ¿cuál es? Cuando nosotros enfrentamos la comunicación digital y vemos a interlocutores digitales intentando comunicarse con sus determinadas reglas, aquí sí se puede decir esto, aquí no, aquí son más agresivos, aquí son más amables. Todos esos son elementos de la pragmática. ¿Cómo ejercemos la comunicación en determinados contextos? Sí, también los digitales. Y hay otro problema, que es el problema de la semántica, el de los significados del lenguaje. Cuando pensamos en historia, el problema de lo que significan los conceptos también debe de corresponder con los usos que se dan en las interacciones, cómo se utiliza como moneda de intercambio. Cuando yo envío a alguien una comunicación donde hablo sobre una crisis, ¿qué es lo que la otra persona entiende por crisis? Porque crisis es también un concepto que tiene su distinción histórica, ¿verdad? Entonces, eso nos manda hacia la perspectiva de de la larga duración, ¿sí? Por eso, nuestro concepto de salud mental no lo podemos definir en las conceptualizaciones oficiales o institucionales. Va a ser un error profundo si nosotros aceptamos definir salud mental en lo que dice la OMS, en lo que dice el Instituto Nacional de Psiquiatría, en lo que dicen órganos que buscan centralizar, ¿no? El debate como la CONASAMA, ¿no? Eh, ¿Por qué? Precisamente porque vamos a saltarnos estas problematizaciones que sirven para definir el problema lingüístico que estamos proponiendo, ¿sí? En su dimensión sociohistórica, ¿no? Estamos planteando un problema sociolingüístico en su dimensión sociohistórica. Ahora, bueno, después hay unas evoluciones de este concepto de ciudadano hacia el concepto de Bildung, que es relacionado con cultura, esto es de alemán, y su cercanía con conceptos como la religiosidad o el ser religioso, el cultivarse a uno mismo, etcétera, etcétera. No voy a extenderme mucho más en este texto de Koselleck, porque justamente quiero ir a la parte de la práctica y ya estamos a 2 minutos de las 8, ¿sí? Entonces, les voy a compartir el esquema de lo que me parece una aproximación a esta genealogía de la salud mental. Aquí está, veamos. Ok, ahora sí. ¿Se observa? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Ya me duele un poquito la espalda. ¿Es legible, Mel, la parte del periodo colonial? Sí, ¿Me podrías ayudar con la lectura? sí, pero de todo lo de formación y control. Sí, sí, solamente esa parte donde aparece ajá, formación y control, la época colonial. Ah, muy bien. Formación y control, época colonial, siglo XIX.
Integración de la medicina tradicional. Reconocimiento de curanderos y parteras indígenas como médicas oficiales durante el periodo colonial. Esto Sí, pasa, nos dice Noemí Quesada, porque la conquista era una expedición austera en la que el presupuesto no daba para llevar a médicos suficientes en los asentamientos o villas, ¿no? Es decir, seguramente llevaban médicos para sus propias embarcaciones, pero una vez que se establecen villas, se incorporan ciudadanos, entre comillas, es un concepto inadecuado para este periodo, ¿verdad? Pero cuando se presentan pobladores de estas localidades, lo que empieza a suceder es que no se da abasto a la atención en salud y se acepta de manera oficial que los curanderos y las parteras puedan practicar la medicina. Esto va a generar un conjunto de documentos oficiales que se pueden leer sobre esta relación entre la medicina tradicional y la medicina eclesiástica, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, también es importante considerar un área que no es directamente salud, ¿sí? Porque aquí no vamos a encontrar salud mental, pero sí vamos a encontrar salud, ¿sí? Y la manera de comprensión de la medicina tradicional de lo que es la salud, claro que tiene componentes de lo mental. Entonces, va a ser importante entender esos aspectos culturales para entender cómo va a ser la relación, no de ese tiempo, sino la contemporánea con respecto a cómo incorporar a las prácticas de la medicina tradicional y lo que se busca que sea la salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la disciplina de las palabras? ¿Me asistes con la lectura, Eve? Surgimiento de regulaciones discursivas sobre el comportamiento y la mente en los siglos XVII y XVIII. Ok, ahí no es explícitamente un asunto de la medicina, ahí no es un asunto que tenga que ver directamente con la medicina tradicional, sino con las prácticas inquisitoriales, cómo se establecieron instituciones reguladoras del comportamiento y administración de las sociedades. Es decir, aquí hay otra dimensión. En este periodo nos vamos a dar cuenta que la parte de la salud y la parte de la administración de las sociedades no se toca, al menos no en los documentos y no en las instituciones. Sin embargo, en nuestro entendimiento contemporáneo del problema, sí hay una yuxtaposición de estos dos discursos, ¿verdad? Tanto la parte de la salud como la parte de la administración de las sociedades sí converge. Pero si nosotros no tenemos el elemento de origen de esas prácticas y de esos conceptos, va a ser complicado que nosotros entendamos quiénes son los actores que disputaban el sentido por estas transformaciones sociales y políticas. ¿Ok? Entonces, continuamos con el periodo del higienismo y la persecución social. higienismo y persecución social. Uso de la psiquiatría en los siglos, supongo, 19 y 20 para controlar a sectores marginados. Sí. Everardo ya leyó algo de María Cristina Sacristán y la psiquiatría tiene este periodo de limpieza de las ciudades, ¿sí? Una limpieza urbana, asiste a que la ciudad se vea más limpia porque la limpieza se asociaba en estos ejercicios de la medicina moral a la salud, ¿sí? La salubridad, la sanidad, ¿sí? Entonces, el limpiar las ciudades implicaba que todas las personas que se consideraban anormales o desviados, que no estaban integrados o regulados en la sociedad disciplinar, aquí podemos conectar un poco de Foucault con la medicina. Es decir, aquí ya podemos ver ese contacto entre la salud y la administración de las poblaciones en el periodo del higienismo y de la persecución social. Ya vemos cómo nuestra
psiquiatría, nuestra psicología empieza a constituirse, ¿sí? Aquí en este periodo ya empieza esa conexión entre ambas. Después sigue el periodo de la ciencia positiva. ¿Me puedes leer el primer punto, el auge de la ciencia positiva, Eve? Auge de la ciencia positiva. Transformación del concepto de salud mental bajo los paradigmas científicos del siglo XX. En el siglo XX hay conceptos como bienestar mental. Ese es un concepto que no aparece antes, aparece a mediados del siglo XX. Y algunos otros que aquí sí hay un cambio más rápido, o sea, de repente hay periodos de 10 años, 15 años, donde hay nuevas conceptualizaciones. Y hay algo interesante, aunque en la discusión que yo planteo digo que este modelo comunitario se está planteando oficialmente desde 2023, ya existe antes una forma de discutir sobre estos aspectos comunitarios. El modelo Miguel Hidalgo ya lo intenta en el 2007, es decir, no tuvieron que esperar hasta el 2023, pero hay algunos problemas ahí ya más técnicos de esas cuestiones. Entonces, eh, creo, me parece, que también va a ser importante ver esos trabajos desde una mirada, sí, historiográfica, pero también técnica, ¿sí? Aquí ya vamos a hacer una comunicación más explícita entre el pasado y el presente, porque como es un pasado más cercano, como es un pasado que podríamos decir, lo tenemos más en en la proximidad de, ahora sí que de la discusión, ¿no? Es decir, podemos encontrar personas que hablen del modelo Miguel Hidalgo como si hubiera sido algo que vivieron porque lo vivieron, ¿no? Entonces, estos aspectos del siglo XX sí no nos van a ser tan complicados de concretar, pero esto nos va a demandar un poquito más de definiciones metodológicas más que historiográficas. Entonces, son cuestiones todas de una definición de un problema. Eh, Mel, ¿nos puedes leer las distinciones entre historia recurrente e historia genealógica? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, la historia recurrente, que es institucional, se refiere al progreso acumulativo y mejora constante. Por otro lado, la historia crítica, perdón, que es genealógica, es el análisis de tensiones, crisis y control social. Excelente, ¿sí? Entonces, ¿sí se entiende por qué tendría que ser de esta manera? ¿Ve? Sí, A ver, creo que sí. Ujú. Sí. Bueno, ya habíamos mencionado quiénes son los actores, ¿no? Eh, Esto nos lleva a este camino, ¿sí? Me interesa también la forma del grafo, ¿sí lo observan? La infografía se comunica, no es no es una línea del tiempo que empiece en un lugar inconexo a nuestro presente. Eso es importante también en el sentido como representacional, ¿no? Es decir, que nuestro ahora sigue conectado con el pasado, ¿sí? No se quedó atrás, como dice la historia recurrente. Ahora, no hay análisis en esta ocasión por el tiempo, me extendí demasiado. Quiero decir que el análisis que hizo Eve para esta sesión fue muy bueno. Amplió el área el espacio, en concreto, en el sentido de espacio virtual. Ya no recurrimos a las mismas comunidades que solíamos hacerlo, buscó en otras y Mel, creo que sería una buena idea que nosotros también lo hagamos, buscar comunidades en las que se asocian a partir de un solo trastorno, ¿sí? Como que nosotros estábamos buscando comunidades donde se asocian psicólogos, comunidades donde se asocian psiquiatras, comunidades donde trabajadores sociales discuten temas de salud mental,
donde usuarios de la psiquiatría expresan sus demandas, donde usuarios de servicios de salud mental piden auxilio. Estábamos yendo como en un sentido muy genérico y Eve llegó al punto de identificar comunidades con usuarios que se identifican a partir de su diagnóstico clínico, ¿sí? También podría ser interesante buscar si hay categorías que no son directamente psiquiátricas que nos estén también mostrando parte de estos nichos de discusión en torno a la salud mental, el discurso de salud mental. Y estoy pensando ahorita en el concepto de neurodivergencia. Creo que el concepto de neurodivergencia, si lo buscamos en Reddit, el concepto de neurodivergent, si lo buscamos así, tal vez podríamos encontrar algo. No lo he buscado, pero sería interesante. Bueno, de momento es todo por esta sesión. Conclusiones, Eve. Pues creo que sí está muy interesante lo que propone Coselec. Más que nada, pues por esto de que como todo se une, o sea, pues sí, el pasado sí sigue involucrado, ¿no? Con el presente y pues también con esta cuestión de los conceptos, ¿no? Que también se puede, pues, abordar con los análisis. Sí, 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 justamente lo pienso yo justamente con una cuestión práctica, ¿no? O sea, no es conocer por conocer, aunque conocer por conocer debería ser suficiente. En este caso, hay una orientación práctica, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso. Mel, ¿alguna conclusión? Pues igual, creo que es bastante esencial como considerar como los antecedentes, ¿no? Porque pues algo, y también me gustó eso de la infografía, pues Mm, no surge de la nada, ¿no? ujú. Tiene como una historia y todo lo que sabemos ahorita, pues tiene todo un antecedente que lo explica y le da sentido. Y también creo que es muy interesante utilizar pues eso mismo en los análisis. Sí, sí, me parece correcto. De repente, si en nuestros análisis de Reddit o tal vemos categorías que no son directamente salud mental, pero se parecen, hay que prestar atención en eso porque así como vemos que en la historia cambian las formas de referir, en nuestro presente también hay formas de cambiar, de transformar los conceptos, ¿no? Entonces hay que mantenernos observantes a ello, ¿sí? Sería como la última anotación que haría. Gracias, chicos. Siguiente semana, Mel, toca análisis de Reddit, ¿te parece? Sí, está bien. Ok, va. No sé de momento como qué parte analítica tomar. Lo reviso en este finde y el lunes se los digo, ¿va? Como para ver qué lectura hacemos. Vale, Va. gracias, profe. Gracias, descansen. Igual.